Me cansé, ¿sabes? A veces las cosas no salen como uno espera. Pero eso no necesariamente significa que sea algo malo, ¿verdad? Verán, en los últimos años he pasado por muchos cambios en mi vida. De hecho, hice un video de ese tema cuando empecé este canal. Sin embargo, desde aquel video hasta ahora han pasado muchas otras cosas más. Decepciones, personas que ya no están en mi vida, conflictos internos y mucha inconsistencia. Aquí y en mis demás redes. Y es que fue difícil mantener una especie de doble vida. Por temporadas, simplemente me limitaba a estar todo el tiempo posible en streams y haciendo videos. Y luego habían temporadas donde simplemente quería vivir todo lo que podía con los seres que quiero. Y creo que ambos conceptos son válidos. A veces uno se enfoca tanto en el trabajo o en sus responsabilidades que olvida que pasar tiempo con sus seres queridos es parte fundamental de la vida. Porque si no lo haces, luego podría ser muy tarde. Y es que cuando tu cabeza está en muchos lugares a la vez, a veces pierdes el foco de lo realmente importante. El tiempo. Saben, en estos más de 2 años que han pasado desde aquel video que subí sobre los cambios, aprendí muchas cosas. Me di cuenta de que en el mundo del internet hay muchos creadores a los que no les importa nada. Incluso pueden llegar a hacer cosas despreciables y aún así habrá gente apoyándolos. Aprendí que este medio está lleno de gente desesperada por atención y principalmente por dinero. Y la verdad, no voy a mentirles, todos buscamos algo de atención y dinero. Por algo los videos son públicos y no privados. Sin embargo, no sé en qué momento la línea que separaba lo bueno de lo malo se hizo tan delgada que es casi invisible. Y no sé en qué momento la gente normalizó tener 1000 polémicas por acciones cuestionables y simplemente hacer como si no existieran. Supongo que vivimos en un mundo cada vez más olvidadizo y más ilógico también. Above the clouds, the raging dark. Can't you feel like? Y si lo piensas bien, te darás cuenta que no solo este medio está corrompido, es el mundo en sí. ¿En qué momento se empezó a normalizar el usar a las personas, el mentir, o incluso apoyar a capa y espada a políticos que solo te dan falsas promesas para ganar poder? La infidelidad cada vez es más aplaudida, la misoginia está cada vez más presente en internet, las relaciones han adaptado los trends de TikTok como un estándar de lo que es necesario dar, y la indiferencia y el egoísmo se han vuelto parte de la normalidad hoy en día. Simplemente todo está mal en la sociedad. Pero aquí estamos. Sí. Este video creo que es un desahogo de cosas que pienso y que probablemente alguien que esté viendo esto también. Y sabes, tenías razón. Que las cosas no salgan como uno espera no necesariamente significa que sea algo malo. También puede ser una oportunidad para ver las cosas desde otro ángulo y aprender. Que la sociedad o el mundo entero se esté hundiendo en cosas negativas no significa que uno debe hundirse también. Al final, los mejores cambios vienen de personas que pensaban diferente al resto. It'll all pass away. It won't